que está esforzándose cada día por hacerlo mejor para Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a estudiar un poco ese llamado precioso que Cristo le hizo al apóstol Pablo y cómo nosotros debemos de alguna manera identificarnos también con ese llamado. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9:15. ¿Lo tienen? También les felicito porque vi que tomaron muy en serio la primera carta de Juan capítulo 2, verso 1. Ya se lo saben, ¿verdad que sí? Sí, los felicito, excelente. Dice Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Vamos a leerlo juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por esta oportunidad tan linda que tú nos das de poder estar aquí preparados para escuchar tu palabra. Con muy buena voluntad y con buen corazón hemos venido hoy a este lugar para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas y enseñarnos qué tan importante es nuestro crecimiento espiritual para poder hacer tu voluntad en todo tiempo. Señor amado, ayúdanos a tener un buen corazón para poder aprender tu palabra y poner en práctica todo lo que aprendemos. Te doy gracias por la iglesia de San Ramón, tan esforzada y tan valiente en todo momento para seguir adelante. Ellos creyendo, Señor, con buena fe, que muchas personas se van a añadir para ser salvas por medio de la verdadera predicación del Evangelio. Oramos por los hermanos que por alguna razón hoy no pudieron estar, para que tú los cuides, los proteges, los guardes y que ellos tomen buen tiempo para después escuchar la enseñanza y también poder crecer espiritualmente por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, era un hombre, yo quisiera llamarle simple, pero él no era simple. Era un hombre con mucho conocimiento, con mucho recorrido. En el judaísmo tenía estudios, todos los que usted quisiera. Y aparte de esto, era un hombre que se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Pero lo que él hacía con la iglesia se registra un poco en Hechos capítulo 8, cuando muere Esteban. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 y en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué dice, hermanos? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraba literalmente, los golpeaba, los metía presos, se metía a las casas con la autoridad de los sacerdotes. Entonces, en ese momento, Saulo era un instrumento del maligno. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 5, verso 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Saulo era uno de los que se encontraba bajo el poder o bajo la influencia del maligno. Por eso él hacía todas estas cosas. Pero un día, este hombre insignificante para la iglesia en cuanto a posición espiritual, la iglesia lo que le tenía era miedo, lo que tenía era temor de él. Pero este hombre, entonces, enviado en el capítulo 9 y el verso 1, dice la Biblia en el capítulo 9 y el versículo 1 de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para este entonces ya se había regado la noticia que había un hombre llamado Saulo que estaba atacando la iglesia, persiguiéndola y llevando a la muerte a muchos de ellos. La iglesia tenía temor de Saulo. Entonces este hombre, para relatar un poco, va montado en su caballo, va con cartas que le autorizaban cruzar varias ciudades y poder oprimir a los cristianos, y se le aparece una luz. Es interesante cuando, como mencionaba ahora mi hermano, antes de ser justos, vivimos algunas experiencias. Él vivió que aprendía la Biblia, la memorizaba. A mí una vez me tocó actuar para esta escritura y a mí me tocó hacer de Saulo. Yo era Saulo. Entonces era un evento grande y yo era Saulo. Pero a mí siempre me ha gustado estudiar las escrituras y fijarme en los pequeños detalles, como analizar muy bien cada palabra, todo, siempre, hasta antes de ser justos. Y en esa obra de teatro, entonces cuando aparece una luz, yo me quedé viendo la luz actuando y dije, ¿quién eres, Señor? Y me arrodillé. Entonces ahí ya se hizo toda la trama. Al final me reprendieron ellos en forma de burla, pero a usted no le faltó sino humillarse y darle el diezmo. Recuerde que usted era Saulo. ¿Usted cómo? Y yo le dije, no, pero es que la Biblia dice que él cuando vio esa luz así contestó. No. Y entonces ellos replicaron. Pero la Biblia dice que Saulo, después de ver esa luz, él resplandeciente, él cae postrado, tan asustado por lo que él está viendo, y está Jesucristo comienza como a exhortarle a él. ¿Por qué tú me persigues a mí? Saulo, ¿por qué tú me...? Y dice una palabra ahí, mire lo que dice en verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía él? Pero literalmente, ¿a quién perseguía él? Mire lo que dice el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? ¿Cómo dice la Biblia que Jesús es qué? El camino, la verdad y la vida. Todos los que siguen ese camino eran enemigos de Saulo. Él no estaba persiguiendo en sí a Jesucristo. Él estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo, pero nunca se imaginó que esos seguidores tenían un Dios vivo y eterno y poderoso, y se le apareció en el camino. ¿Y qué dijo Saulo? Verso 5. Él dijo, ¿cómo le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y es interesante porque la palabra griega que utilizó es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 7, verso 21, cuando la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es una palabra griega, kurios, con K, que se refiere no a Señor de humano, así, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo está, Señor Alexis? No, es de un Señor de deidad. Paulo estaba tan asombrado que dijo, esto es un Dios. Y dice, ¿quién eres? Kurios, deidad, ser supremo, ser maravilloso. ¿Quién eres, Señor? Y entonces el verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, como agarrar un clavo y ponerlo contra la pared y darle puntapiés. Si agarrar un clavo aquí, pum, varios, y darle puntapiés. Dura cosa es dar cosas, como herirse a sí mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Kurios, ¿qué quieres que yo haga? Mire, desde el momento que Pablo recibe esta iluminación o esta revelación, se puso al servicio. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un insignificante hombre
desde el término espiritual, se iba a convertir en un instrumento tremendo en las manos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se convirtió en un instrumento tan maravilloso en las manos de Dios? Hay un problema porque muchas personas cuando reciben el Evangelio comienzan a pensar cosas como: ¿en qué me podrá utilizar Dios a mí? A ver, pensemos. Saulo tenía un conocimiento muy vasto en las Escrituras. Saulo era un hombre temeroso, aunque era un hombre que no tenía el Evangelio, era temeroso de Dios. Y todo lo que hacía, lo hacía en nombre de Dios. Pongamos a Saulo y pongamos una prostituta a la par. ¿Cuál de los dos puede llegar a ser más instrumento en las manos de Dios? Piense, a ver. Veamos un momentico San Juan capítulo 4, pero no pierda Hechos. San Juan, cuarto evangelio, capítulo 4. ¿Qué historia aparece en el capítulo 4 de San Juan? Varias, pastor. Sí, claro, aparece varias. Dice San Juan capítulo 4. Aparece la historia de una mujer que se conoce como la samaritana. Jesús se le aparece y le dice: anda, llama a tu marido. ¿Y qué contestó ella? No, yo no tengo marido, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Alguien sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? Bien has dicho. ¿Por qué? 5 has tenido. Entonces, ¿cuántos llevaba? Era una mujer del mundo. 6 maridos. Y Jesús le dice: dame agua. Y comienza toda la tensión que nosotros vimos en esa conversa. Pero en el versículo 28, la Biblia dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo. ¿A quién dijo? ¿A quién le dijo? ¿Está conmigo? Sí, San Juan 4:28. ¿Está conmigo? Sí, ¿cómo dice? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo. ¿A quién? A los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Cómo la veían esos hombres a esa mujer? Que había tenido, a ver, piensa en su vecindario. Una mujer que va con un muchacho nosotros conocimos una persona, alguien conocimos que así le pasó. Ha tenido como 7 maridos. ¿Y en qué termina eso? O sea, va con uno, luego con otro, luego con otro. ¿En qué queda ese testimonio de esa persona? Es un testimonio malo, porque ha tenido muchos maridos. Pues resulta que ella estaba tan, pero tan alegre y tan feliz, que ella tuvo la capacidad de hacer un borrón y cuenta nueva. No me importa, salió corriendo, dejó su cántaro, dejó todo, entró a la ciudad y se encontró con el primero. Mire, hay alguien ahí en el pozo. Venga, varones. Y todo el mundo como: ¿y esta qué? Pero ella, ¿con qué poder iba a hacer eso? Con el poder de Dios. La escucharon y ella dijo: hay un hombre, dice el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cómo tuvo que decir ella? Se apareció un hombre que me dijo: llama a tu marido. Y yo le dije: no, yo no tengo marido. ¿Y sabe qué me dijo? Bien has dicho, porque 5 has tenido, el que ahora tiene no es tu marido. Ella estaba dando testimonio. Me aceptó a pesar de mi pecado, me aceptó a pesar de mi pasado, me aceptó a pesar de mi condición, me aceptó. Ella con buen poder, siendo un instrumento en manos de Dios. Dios la utiliza para que esa mujer trajera una cantidad no pequeña hasta Jesús. Por eso, hermanito, yo no sé si usted ha pensado lo importante que es usted aquí en la iglesia de San Ramón. O si usted piensa: es que somos tan poquitos, es que de aquí no, aquí San Ramón es muy duro. ¿Dónde no es duro la predicación? Dígame un lugar donde no sea dura la predicación. Donde vayamos, la predicación es muy difícil, siempre va a haber oposición. Donde vayamos hay religiosidad, donde vayamos hay prostitución, donde vayamos hay pecado, siempre. Pero esta mujer fue confiada. ¿Qué tal que ella se hubiera quedado calladita? No diga nada. No, ella fue como un instrumento de Dios, que es lo que estamos estudiando.
Versículo 29, versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes? Los hombres a los que ella le habló. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Seamos honestos, hermanos, que uno pudiera pensar, es que está muy reciente para andar por ahí hablando. O sea, apenas se acaba de convertir. Mire, un porcentaje alto de las personas que reciben el evangelio, un porcentaje muy alto sale con el deseo de decirle eso a todo el mundo. Y hacen unos enredos. Cuando Hillary recibió el evangelio, como con 12 años o 13 años, ella estaba tan feliz y se le ocurrió la brillante idea de llegar a su colegio a decir que ella era justa como Jesús. ¿Cómo le dicen los compañeros? Usted es justa así como Jesús. Ella no sabía explicar nada, pero ella estaba tan feliz porque era justa como Jesús. Y entonces la acusaron con la profesora de religión. Y la profesora de religión la llamó a cuenta. ¿Usted cómo que usted? Sí, profe, yo soy justa como Jesús. ¿Pero cómo? Sí, es que ya él se llevó y trató ahí de explicar. No podía explicar, no tenía el conocimiento. Pero luego el resultado, la profesora le dijo, bueno, no hable eso aquí, no haga enredo. Pero el resultado de eso, como unos 5 o 6 jóvenes de esos querían escuchar el mensaje. Y ella los reunió y fuimos a compartir el mensaje con ellos. Así, sin mucho conocimiento, porque algunos tienen 2 años, 3 años y todavía están esperando aprender a dar el seminario para poder predicar. Es que el seminario no es la única manera de predicar. Cuando yo recibí el evangelio, no tenía la más mínima idea de cómo dar un seminario. No sabía cómo, pero yo empecé a predicar así. Lo primero que hice fue reunir mi familia, invitar al pastor Samuel, después comencé a predicar en la iglesia. Sufrieron tanto. Imagínense que ustedes no son justos. Su pastor recibe el evangelio y comienzo yo. Si usted se muere, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Tiene pecado o no tiene pecado? ¿Cuántos de ustedes son justos? Y de él así como 1 año y medio. Y ya todos bien condenados, pero sin saber cómo salvarse. Y yo no sabía qué hacer, hasta que un día, por la gracia de Dios, porque yo empezaba así. Bueno, hoy vamos a hablar cómo vamos a estar sin pecado. Entonces vean, Génesis capítulo 3, verso 21. Y miraba así y veía una familia nueva. Y yo decía dentro de mí, no, yo no puedo dar el evangelio, esa familia no ha sido condenada, después queda mal evangelizar, dentro de mí una lucha. Entonces luego decía, ahora veamos, y me devolvía otra vez. Pobrecito los hermanos de Tibás, hay hermanos que testifican, pastor no estuvo más de 1 año y nada que nos decía cómo ser justos. Pero luego hice mi primer seminario, lo hice por Zoom. Mi primer seminario fue una cosa tremenda, porque con ese seminario, ya como estaban tan llenos de pecado, ya estaban listos para ser salvos. Eso fue así. ¿Sabe qué proyecté yo? Solo los versículos y ni siquiera en PowerPoint porque no sabía cómo. Lo hice en Excel, en Word. Ahí pegaba y entonces yo ponía los textos, iba leyendo y ellos todos felices porque el material estaba, me lo imprimieron, está impreso. Lo imprimieron porque, pastor, qué tremendo seminario. Nacieron de nuevo. Las evidencias y todo eso no es lo más importante. Lo más importante es el mensaje. Ellos nacieron de nuevo. Pero después, al pasar tiempo, poquito a poco vamos mejorando. Ahorita este último seminario con un poco más de información, le falta mucho, pero poco a poco, pero no me ha detenido para predicar el evangelio. Por eso, la predicación del evangelio no es un asunto de los pastores y evangelistas de la iglesia. La predicación del evangelio es de la iglesia. Usted no tiene que ser un erudito ni conocer toda la Biblia para predicar. Predique lo que usted recibió. ¿Cómo hizo esta mujer? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Era una erudita en la palabra. Se sabía todos los versículos de memoria. Claro, alguno dirá, bueno, usted no hay que aprender mucho la Biblia. No, yo no estoy hablando de eso. Hay que esforzarnos para aprender bien la Biblia, pero por el momento demos lo que tenemos. Usted hace el colocho y después los pastores o los hermanos más maduros desenredan el colocho, pero usted ya está siendo utilizada para traer. Amén. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos,
y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: mujer, mujer, venga, ya no creemos solamente por tu dicho. O sea, sí te creíamos, pero ahorita ya no solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. ¿De qué? Mire, ya no lo está declarando Juan el Bautista. Cuando en San Juan capítulo 1 verso 29, al siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era Juan el Bautista, ya no era el profeta enviado para abrir el camino. Aquí eran simples samaritanos. ¿Qué están declarando? Llegó el Salvador del mundo. ¿Cómo una persona podía ser salva si recibiendo el perdón de sus pecados? Ya llegó, aquí está el Cristo, aquí está el Mesías. Ahora ellos también ya estaban testificando. Yo le hago una pregunta con mucho amor: ¿cuándo fue la última vez que usted testificó? Ah, sí, pastor, en el domingo pasado en la comunión de los santos. No, estoy hablando de afuera, estoy hablando del mundo. Aquí también es importante, pero al mundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se subió a un Uber o a un bus y desesperadamente, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Señor, entonces nos callamos muchas veces. Yo hablé de esto más a fondo hoy en Tibás. Ojalá usted pueda escuchar esa enseñanza, porque ahí di algunos parámetros de cómo podemos empezar, cómo podríamos nosotros empezar. Pero hoy estoy señalando al menos algunos eventos que ocurrieron de cómo estas personas fueron instrumentos de Dios. Veamos un momentico Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. ¿Lo tienen, mis hermanos? Verso 18. En este contexto, antes de leer, en este contexto estamos viendo la liberación de un hombre que se conoce como el Gadareno. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús le libera a él, le quita todos esos demonios. ¿Cómo andaba el Gadareno? Desnudo, con sus uñas largas, completamente poseído. La gente lo veía y pagaba escondedero cuando veía al Gadareno de verlo tan poseído, pero Cristo lo liberó. Y la reacción de él en el verso 18, dice la Biblia así: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba. ¿Qué le rogaba? Déjame estar contigo, quiero irme contigo, quiero caminar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, lea conmigo qué le dijo, por favor: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sencillo. Escúchenme, mis hermanos. La Biblia dice en Hechos 9:15 que Jesucristo le dijo a Ananías: ve, porque instrumento me es este, el apóstol Pablo. Pero ese mi instrumento me es este se aplica para toda la iglesia. ¿Quiere usted ser un instrumento de Dios? ¿Sí o no? Aquí está lo que debes hacer. ¿Qué tienes que hacer? Lea conmigo después de los 2 puntos en el verso 19. ¿Lo tienen? Dice así, lea conmigo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que hay que hacer. Ir a nuestra casa, no cansarnos. Aquí algunos de ustedes tienen familiares que no son justos. Ahorita yo he sufrido mucho por mi familia porque están en Colombia. Pero he orado tanto por mis papás, y pasa un evento y tuvimos que hacer todo un proceso para poder traer a mi mamá y una tía que me ayudó a criar a mí. Y no fue así, no fue como vino justo para el seminario, no, yo lo planifiqué todo para que vinieran en fecha de seminario y ellas recibieron el evangelio.
Mi mamá sí nació de nuevo, mi tía le quedó como conocimiento nada más. Pero doy gracias a Dios porque ya Dios contestó una de mis oraciones, ya mi mamá recibió el Evangelio. Ahora yo sé que voy a ver buen fruto en ella, yo sé que así va a ser. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, empecemos por casa, nunca dejando de orar por ellos. Hay tiempos donde hay que dejar de predicarles, parar un poco para que las aguas se... Pero nunca dejar de orar, nunca, creyendo que Dios va a hacer la obra. Hace como 2 años yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa a una playa. Y entonces llegamos a esa playa y estábamos observando dónde meternos con otra amiga, otra hermana. Y estábamos ahí mirando dónde nos podemos meter y había unas banderas donde ponen peligroso, más o menos, y así. Y entonces decimos, metámonos ahí. Y cuando vamos caminando para meternos, hay una pareja que está gritando, auxilio, auxilio, se estaban ahogando. Y el muchacho como trataba medio de empujarla a ella, trataba de empujarla. Y entonces yo me quedé observando y mi esposa gritaba, no se meta, no se meta. Según ella yo me iba a meter, yo no me iba a meter. Yo nada más estaba, ¿qué hago? Y yo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se estaban ahogando y yo me imaginaba a esas personas ya hundiéndose y no saliendo más. Entonces recordé un poco sobre primeros auxilios, que la mayoría de personas en una situación como esa se ahogan por el pánico. Sí, porque creen que salir es la mejor opción, cuando la mejor opción es dejarse llevar. Porque si tratan de salir, no van a poder vencer las olas. En cambio, se dejan llevar, el mar esto, alguien que sepa nadar un poco, ¿verdad? Se dejan llevar y más fácil ahí llega la ayuda. Entonces yo comencé a gritarles a ellos que se calmaran, y ya se calmaron, y comencé a gritar auxilio a los lugares cerca para poder ayudar a esas personas. Yo estaba ceñido de que esa gente había que salvarla. Al final un muchacho se metió como caminando y alcanzó a agarrar a la muchacha y la sacó. El muchacho se lo llevó al mar. Luego vino otro con un lazo y una dona y se metió y bueno, lo sacaron. Blancos los dos, blancos. Y la señora cuando salió abrazó a mi esposa y lloraba, pero la abrazó así como casi ahorcando a mi esposa. Y lloraba y decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Solo pensaba en sus hijos. Yo pregunto, imagínese ese evento y yo quedarme observando, sacar mi teléfono y empezar a grabar cómo ellos se ahogan. ¿Usted cree que eso estaría bien? O quedarme ahí viendo y decir, vámonos, vámonos, esto se puso feo, vámonos, vámonos. ¿Estaría bien? Sería algo muy cruel, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Hay que ayudar, pero esa crueldad es peor la que nosotros tenemos sabiendo que muchos a nuestros alrededores se están yendo al infierno y no hacemos nada. Estamos viviendo en un mundo muy cruel. ¿Hace cuánto vine yo a San Ramón? Como 2 meses, por ahí. Les cuento que iba bien cansado ese día, pero muy cansado, que había tenido un día muy trabajado. Y cuando vamos bajando ahí por San Ramón ya de noche, porque unos hermanos nos invitaron ahí a comer un chifrijo, íbamos bajando y nos topamos un choque y un carro completamente despedazado. Entonces yo me bajé a mirar qué había pasado y estaba quebrado el parabrisas y yo me imaginé, seguro la persona que se chocó se salió a buscar ayuda y por ahí debe estar tirada. Pero a mí me llamó la atención que no había nadie, los carros pasaban como si ahí no pasara nada. O sea, ¿cómo uno puede ir en un carro, ver un carro chocado, completamente salido, casi volcado, y usted nada más sigue derecho? ¿Qué corazón hay ahí? Bueno, después apareció un muchacho en otro carro y ya me contó, no, yo fui el que me choqué, yo gracias a Dios estoy bien, pero el otro carro, la señora se quebró la pelvis y el cuello y está muy mal. Bueno, ahí me quedé esperando hasta que llegara la grúa, hasta que montara el carro a la grúa. El muchacho quedó tan agradecido, yo quedé con su número y le mando mensajes. Luego me monto y venía con un joven y sigo de ahí para abajo, ¿verdad? El camino, y me encuentro en la autopista un carro así, se salió de la carretera y está colgando así para irse al guindo. Y entonces yo me bajo y están tratando, o sea, la gente arriesga su vida. El Señor no quería que su carro se fuera. Si se va al guindo, se mata. Y unos estaban tratando de jalar el carro así,
oiga, 2 choques el mismo día. Y me bajé a la carrera de una vez y llegué, hermano, y ayudamos a esa persona. Y yo, pero ¿qué está pasando? Digo yo, en Costa Rica. Y me monto en mi carro, ¿y qué cree usted? No, por dicha no. Como a los 2 kilómetros, otro choque. Yo, no, ya en este no voy a ayudar, hermano. No, mentiras. También me iba a bajar, pero ya estaba el tráfico y ya habían controlado. Pero el común denominador es la poca ayuda de las personas en esos eventos. Y esos eventos no son tan importantes como la salvación de un alma. De verdad, hermanos, no es para que la iglesia aquí crezca. Eso es secundario. La iglesia crece solita. Es porque mucha gente está yendo al infierno. Y yo no sé, hermano, lo digo con mucho temor y mucho respeto, pero yo no sé si hoy le tengo que hablar a algunos de ustedes que ya perdieron la esperanza en sus papás, o en un hermano, o en un hijo, o en un vecino, o en un pastor que conocían. Ya perdieron la esperanza, ya no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer. ¿Qué hay que hacer? Seguir orando por ellos y mandando prédicas inquietas. Pastor, ya he hecho de todo, siga haciendo. Mientras haya vida y esperanza. Entonces no nos debemos rendir, tenemos que seguir predicando el evangelio verdadero. Así la Biblia dice que este hombre, verso 20 de San Marcos capítulo 5, y se fue, ¿y qué dice? Capítulo 5 de Marcos, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. Eran 10 ciudades. Decápolis era un lugar de 10 ciudades. ¿Dónde fue a predicar él? A toda Decápolis. ¿Qué predicaba él? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo pregunto, ¿ha hecho algo grande Jesús con usted o no? ¿Qué fue lo tan grande que él hizo por usted? Perdonó sus pecados. Le regaló todo el reino de los cielos, se lo dio como herencia. ¿Cómo usted no va a saber qué va a predicar? ¿Cómo usted no va a saber acercarse a una persona y preguntarle, hermana, si usted se muere, ¿dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? Uy, no, qué pregunta más fuerte. Hay gente que vivió 80 años y nunca nadie le preguntó eso. De hecho, a mí nunca me habían preguntado eso hasta que me hablaron del evangelio. Nunca a mí nadie me había dicho, si usted se muere, ¿dónde se va su alma? Yo nunca había pensado en eso. Por eso, nosotros debemos tener un buen corazón para poder predicar el evangelio de Dios. Volvamos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Cómo quedó? Ciego. ¿Cómo está este mundo? Ciego. Pero hay cieguitos que son difíciles de entrarle. Imagínense que usted se encuentra a ese hombre caminando ciego. ¿Qué hermano en la fe se le va a acercar sin saber todo lo que pasó? ¿Qué está diciendo? Castigo de Dios. Apenas le pasó eso por perseguir la iglesia. Si él hubiese pasado por donde habían hermanos, uy, gracias Señor, porque ya acabaste con ese que estaba dañando la iglesia, cuando estaba con un trato especial de Dios para que alguien le predicara. A veces la gente más cruel que nos rodea a nosotros están pasando por dificultades, no porque el juicio de Dios cayó sobre ellos ya, sino porque Dios está utilizando esas dificultades para que nosotros los justos abordemos con la predicación del evangelio, que es de la gracia. El perdón de los pecados, a veces así pasa, pero nosotros a veces endurecemos el corazón y vemos que lo que le está pasando a esa persona se lo merece. ¿Y usted? ¿Qué cree usted que merecía usted? ¿Lo mejor de esta tierra o el mismísimo infierno? El mismísimo infierno, pero por la gracia hemos sido liberados. Así tenemos que predicarle a otros. Verso 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Era una tarea fácil o difícil? Muy difícil. Iba a ir donde el que los perseguía, el que los mataba, el que los golpeaba. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, no sé si usted sabía, pero al menos yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Usted sabía eso, Señor? Seguro Ananías asustado. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya había llegado la noticia. Viene Saulo para acá y viene con cartas de los sumos sacerdotes que permiten perseguirnos y llevarnos a la cárcel. Ahora, Señor, tú me mandas ahí. ¿Y qué le contestó el Señor? Verso 15. El Señor le dijo: ve. De caminar, andar, no de ver. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué es un instrumento? Esa palabrita que aparece ahí como instrumento es un vocablo griego que es eskeus. Habla de una vasija, de un vaso, o de un equipo, o de un aparato. Eso significa en griego, como este vasito. ¿Para qué sirve este vaso? Si lo ponemos ahí, ¿para qué sirve ese vaso? Usted puede echar agüita, puede sembrar una mata. Ese vaso sirve para lo que usted lo utilice, pero en sí él no sirve para nada. El uso se lo da a usted. ¿Qué ve usted? Echa agüita, echa fresquito, puede sembrar una matita, puede guardar monedas, puede usarlo para poner lapiceros. O sea, el uso va a depender de cómo usted se lo dé. Aquí la palabra instrumento significa eso. No era un asunto de Pablo, no era un asunto de su fuerza, era un asunto de que él va a ser mi instrumento. Eso va a ser él para mí. Por eso dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Jueces capítulo 15, no pierda Hechos. Jueces capítulo 15. Jueces, después de Josué. Deuteronomio, Josué, Jueces. Capítulo 15. Para que entendamos un poco mejor lo que significa un instrumento. Verso 15. ¿Lo tienen, hermanos? Jueces 15:15. Leamos juntos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Vinieron 3000 judíos a donde estaba Sansón. Venga, Sansón, te vamos a entregar, te vamos a arrestar. Entonces dice: por favor, prométame que no me van a matar. No te vamos a matar, te vamos a entregar a los filisteos por el mal que tú hiciste. Y lo amarran con unas cadenas, amarran sus manos. Y cuando lo entregan a los filisteos, que eran 1000 filisteos, la Biblia dice que sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. ¿Pero qué? Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Yo pregunto,
humanamente, ¿para qué rayos sirve una quijada de un asno? Para nada. Mire, hermanitos, eso es usted y eso soy yo. Una quijada de asno, inservible, pero en las manos de un Dios tan poderoso, somos nosotros una herramienta tremenda en esta tierra. El problema es que si yo no me traigo eso a mi mente y a mi corazón, nunca voy a ser un instrumento. ¿Qué me va a usar Dios a mí? A estas alturas de la vida, yo ni sé casi la Biblia, Dios te puede utilizar. Porque el Espíritu de Dios nos da a nosotros la sabiduría, el entendimiento, nos da todo para que nosotros podamos llegar a ser el instrumento de Dios. Entonces, ¿qué es una quijada de un burro? Es algo inservible. Pero en las manos de Sansón, quien estaba lleno del Espíritu, esa quijada resistió para matar a 1000 filisteos. ¿Cuántos querrá Dios que vengan al camino por medio tuyo? Así tenemos que creerlo, pero así tenemos que salir de aquí, con el deseo de ver toda oportunidad. Pastor, ¿cómo hago? Orando primero. Orando, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Una buena manera es preguntando, ¿qué es la muerte? Eso es una pregunta muy, pero muy, muy buena para usted entrar en la predicación. Oye, ¿usted se ha llegado a pensar alguna vez qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte según la Biblia es el diablo. La muerte según la Biblia es el pecado. Pero la muerte también es la separación. Cuando el espíritu y el alma salen y usted comienza a explicar, nunca había pensado yo en eso. Sí, Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Del polvo de la tierra. Hay evidencias para eso y usted comienza a compartir, y cuando usted se percata está predicando el evangelio. Verso 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por medio de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lehi hasta hoy. Mire, tuvo un momento de mucha sequedad. Tuvo un momento en donde sintió que ya no tenía la fuerza, pero ¿qué hizo él? Como dice el versículo 18, ¿qué hizo él? Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Sacó un tiempo para estar con Dios. Sacó un tiempo para invocar el nombre de Dios. Sacó un tiempo para consolarse en Dios, para fortalecerse en Dios. Porque a veces nosotros, como servidores, como instrumentos de Dios, necesitamos tiempo a solas con Él, para fortalecernos, para consolarnos, para buscar sabiduría en Él. Que usted se tire en su cama o se arrodille en su habitación. Si tiene unos audífonos, se lo pone allí con alguna. Yo a veces utilizo para aislar un poco el sonido. Pongo algo instrumental ahí suave, y así yo estoy meditando o teniendo comunión con Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos. Así que nosotros, con un buen corazón, dejando que Dios pueda utilizarnos a nosotros para la obra que Él tiene para nuestras vidas. Volvamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así el apóstol Pablo tuvo que vivir muchos sufrimientos en el camino,
pero siempre Dios estuvo con él. Veamos un momentico en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienen? Dijo Jehová a Samuel. Voy a esperar a que lo tengan. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienen? Versículo 1. ¿Lo tienen? Lea conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo regalarás a la luz, habiéndolo desechado para que no reine sobre el planeta? Llena tu cuerno de aceite y ven, que alegra y salir y meterme, porque de trigo me he provisto de rey. ¿Qué estaba Dios aquí? Había desechado un rey y ahora iba a nombrar un nuevo rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? David. ¿Cómo era David? ¿Por qué David? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Y por qué Dios guardó siempre la vida de David? David tenía características muy hermosas. Cuando Samuel llegó a este lugar, en el versículo 5, él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, ¿cómo dijo él? De cierto delante de Jehová. ¿Por qué? Porque él pensó que ya estaba delante del ungido. ¿Qué fue lo que lo hizo pensar a él así? Por su parecer, lo vio grande, hermoso, y dijo, no, definitivamente este tiene que ser. Pero ¿qué le contestó Dios? Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo era el corazón de David? Veamos un poquito en el capítulo 22. Capítulo 22 del primer libro de Samuel. Veamos un poquito nada más de lo que era el corazón de este hombre. ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey, póngame atención en ese versículo, ¿cómo le dijo al rey? Y dijo al rey de Moab, ¿qué le dijo? Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué es lo que muestra aquí David? ¿Cuál era su condición? ¿Cuál era la condición de David para con Dios? Era un hombre que él no se movía solo. Era un hombre que siempre esperaba a que Dios lo dirigiera. Era un hombre que tenía una buena comunión con Dios. Siempre consultando, que dice, voy a dejar a mi familia aquí hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. No era yo voy a hacer, yo voy a traer, yo voy a comprar. No, voy a esperar a ver qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Siga leyendo. Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte,
anda y vete a tierra de Judá. Lea conmigo lo que dice después del punto. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ligero le trajo una respuesta. Y el ligero obedeció. ¿Por qué, hermanos, si Dios ya habló, por qué sigues orando? ¿Qué es lo que quería saber David? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Ya viene la palabra por medio del profeta. Ve, ¿y qué hizo él? Fue. A ver, ¿sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Qué estamos esperando? Que aprenda más, que haga aquí. No, predica ya. Lo que sabes, ve y predícalo como un buen instrumento de Dios. Ahora, ¿por qué Dios desechó a Saúl? En el primer libro de Crónicas, capítulo 10, primer libro de Crónicas, capítulo 10, es que mientras usted lo busca, me cambiaron los lentes. Y con estos lentes me cuesta demasiado leer, tengo que volverlos a llevar. Me los han cambiado ya 3 veces. Entonces, por eso cuando estoy leyendo me pego tanto. Hoy me costó un montón en Tibás, porque parece que el aumento para ver de cerca no lo calibraron bien. Entonces no, me está costando bastante la lectura. Capítulo 10 del primer libro de Crónicas, versículo 13. ¿Lo tienen? Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué desechó a Saúl? Pero todo lo podemos concluir en el verso 14, y no consultó a Jehová. Era un hombre arrogante, obstinado, duro de corazón. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Completamente, ¿en qué terminó? Lo desechó. Lo desechó por la dureza de su corazón. Veamos la diferencia de David. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Verso 21. Hechos 13, 21. ¿Lo tienen, mis hermanos? Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Qué lindo como dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Usted nota la diferencia entre Saúl y David. Saúl, con un corazón duro, nunca consultó a Dios. David, con un corazón simple y humilde, siempre para obedecer a Dios. Así nosotros también debemos comportarnos en esta tierra como personas simples para servir al Señor. Si Dios nos pide que vayamos, debemos ir. Si Dios nos pide que nos detengamos, debemos detenernos. Si Dios nos pide que prediquemos, tenemos que predicar. Es lo que Dios nos ha llamado. Hay cosas que usted sabe que ya debe hacer. Por ejemplo, predicar el evangelio, congregarse, ofrendar, servir al Señor. Son cosas que ya están dichas. Ya no hay que, a ver, Señor, ¿qué hago? ¿Será que esta semana ofrendo o no ofrendo? No, ya está dicho lo que debes hacer. A ver, ¿qué hago? ¿Será que sigo sirviendo o no sigo sirviendo? Ya está dicho lo que debes hacer. Claro que debemos servir. Así nosotros debemos servir al Señor como buenos instrumentos para obedecerle a Él. 2 pasajes más. Tito capítulo 1. Tito 1, 5. ¿Lo tienen, mis hermanos?
por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí ya vemos a un hermano más maduro en la fe, a un hermano a quien ya se le podía delegar un rango de autoridad más alto, más elevado. Porque dentro de la congregación hay hermanos que son muy inmaduros todavía. Pero aquí ya vemos que Pablo topa con un hombre como Tito, a quien ya podía encargar una labor tan importante como era el nombrar ancianos en las iglesias. Por eso la madurez espiritual es tan importante. No podemos nosotros a estas alturas del evangelio darnos todavía el lujo de estar peleados entre nosotros, darnos el lujo de que un día sí voy, otro día no voy, de que cuando sí puedo, cuando no puedo. No, para poder que Dios vaya delegando más autoridad, también yo tengo que ser más responsable en el servicio a Dios. Por eso Pablo le pide a Timoteo y le dice, fíjese en esto, verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Yo quiero nada más enfocarme en el verso 9 para terminar. ¿Cómo dice que debería ser? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es una característica importante de madurez. Oímos a nuestros pastores, aprendemos de ellos y predicamos tal como somos enseñados, no buscando otras doctrinas, no buscando otras enseñanzas, no buscando otras cosas, sino reteniendo la palabra tal como la aprendemos. Así la retenemos, así también la podemos enseñar. Entonces, mis hermanos, nosotros somos llamados a ser instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para predicar el evangelio con naturalidad, donde en el lugar donde nos encontremos, ahí nosotros debemos predicar el evangelio. Amén, hermanos. Vuelvas al que está a su lado y dígale, a predicar. Así dígale, a predicar. Tenemos que ir a predicar el evangelio, ¿sí? Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por el amor que tú nos has dado a nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, quien ha traído la salvación de nuestra alma. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque hoy puede ser un día en el que necesitemos empezar de cero, nuevamente, Señor, dejando atrás cualquier conducta, pensamiento o acto que no haya sido grato a tus ojos, y poder nosotros seguirte a ti con buen corazón, sinceridad y pureza de corazón. Señor, oramos para que nos des la fuerza para seguir haciendo la labor que tú nos has enviado y no desmayar en el camino. Guarda, Padre Santo, la iglesia de San Ramón y los hermanos que han escuchado esta enseñanza y la van a escuchar también, puedan ser edificados y puedan poner en práctica lo que hemos aprendido. Señor, ayúdanos a tener el corazón de una manera cada día más noble y más sencilla para escuchar tu palabra y obedecer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios.